Bueno, vamos a tener tres velocidades. Sí, vamos a tener lo que es la velocidad del canal. Esta velocidad va a ir con respecto al caudal máximo que va a recibir con respecto al afluente, o sea, del sistema de alcantarillado. Y debemos de calcular cuál es la velocidad máxima en la cual va a recibir nuestro área de cribados. Después vamos a tener una velocidad de acercamiento. Esta velocidad de acercamiento pues es antes de llegar al área de rejillas. Y vamos a tener una tercera velocidad, que sería la velocidad a través de las rejillas. También vemos que tenemos lo que es la carga hidráulica o el tirante hidráulico, ¿sí? Antes de las rejillas, y tenemos un bordo libre. Debemos de considerar ese bordo libre en caso de algún desbordamiento, pues hay que considerarlo. Después de las rejillas vamos a tener nuevamente lo que es el tirante hidráulico. Ese tirante hidráulico va a partir de aquí, ¿no? Se cuenta únicamente lo que es la distancia del agua. Aquí el dibujo pues lo está marcando en la parte de abajo, pero va desde el fondo. Y también nos dice que tenemos una pérdida de hidráulica. Eso es debido al área de rejillas. Al momento de entrar el agua, pues vamos a tener esa pérdida hidráulica por la misma reducción del área, ¿no? De la sección. Por lo tanto, pues vamos a tener una pérdida hidráulica, y esto es representado como H sub índice L. En cuanto al grado de inclinación, esto va a depender de si son mecánicas, bueno, perdón, de limpieza mecánica o de limpieza manual. Para las de limpieza manual, nos dice en la tabla 1.3 para los criterios de diseños de rejes y rejillas, nos dice que la inclinación sobre la vertical, dados en grados, para la limpieza manual va de 30 a 45 grados, ya para la limpieza mecánica dice que va hasta los 30 grados. También vamos a encontrar velocidad de acercamientos, pérdidas de cargas permisibles, espacio entre barras, la profundidad, el ancho, el tamaño de barras, y dependiendo si son de limpieza manual o de limpieza mecánica. Ahora, con respecto hablando ahora sí a las características de las rejillas o de las rejas, vamos a tener que C mayúscula nos dice que es el claro de barras, que sería la apertura, hablando de distancias de paños interiores, ¿sí? Eso nos representa lo que es la distancia entre cada barra. Y tenemos D subíndice B, que nos dice que es el espesor de la barra, ¿sí? Sería el ancho prácticamente de las barras. También hay que recordar que tenemos barras tanto circulares como cuadradas. Ahora sí vamos a ver lo que es el cálculo. Vamos a ver el cálculo para rejillas para sólidos medianos. Primero hay que calcular el área del canal. ¿Sí? Esa es una representación del canal vista en planta. Vemos que es la entrada del efluente del agua del sistema de alcantarillado, y ese es el área de las rejillas. Ya una vez que el agua pasa a través de este pretratamiento del área de cribado, pues vamos a tener ahora la segunda fase, por llamarla de esta manera. Vamos a tener lo que es el área de desalinadores. Primero, debemos de calcular esta área, y esta área nos dice que es igual a ¿qué? A W, que W nos representa el ancho del canal, o sea, se refiere básicamente el ancho del canal. Esto da 12 metros, multiplicado por lo que es el tirante hidráulico, ¿sí? Como lo vimos en la imagen anterior, esta precisamente, que sería el alto de la carga hidráulica, y eso nos da lo que es el área de nuestra sección del área de cribados. Después debemos de calcular la velocidad antes de las rejillas. Esta velocidad, pues lo vamos a calcular con el caudal máximo en la cual el canal pues va a recibir.
Y eso nos dice que la velocidad es igual a ¿qué? Al caudal, dados en metros cúbicos por segundo, entre lo que es el área, en la sección transversal del área del canal, dados en, aquí hay un error, pues obviamente estamos hablando del área, pues es un metros cuadrados. Y esta velocidad nos dice que nos tiene que dar metros sobre segundos. Después hay que calcular la longitud de las rejillas. Y esta longitud nos dice que debe ser da 12 metros. Y en la ecuación 1.15 nos dice que es igual a ¿qué? Al tirante hidráulico, dados en metros, más la suma del bordo libre, también dados en metros. Y esto dividido entre ¿qué? Entre el ángulo de inclinación, dependiendo si van a ser de limpiezas manuales o de limpieza mecánica. Para el paso número 4 sería ahora sí definir el número de barras. De la ecuación del claro de barras, o sea, de las aperturas dados en metros, debemos de despejar ¿qué? El número de espacios. Y nos queda de esta manera, que sería la ecuación 1.16, y nos dice que el número de espacios va a ser igual a que al ancho del canal menos el claro de barras, o sea, el ancho o la apertura de cada barra, o sea, el espaciamiento, dividido nuevamente por el claro de barras, más el espesor de la barra, todo esto dados en metros. Para el paso 5, debemos de calcular la pérdida hidráulica. Y esta pérdida hidráulica nos dice que debe ser en metros. Y esto va a ser igual a ¿qué? A multiplicar un factor, y este factor va a depender si son, dependiendo si son circulares, rectangulares, vamos a tener de hecho lo vamos a encontrar también dentro del manual del número 26. Tenemos diferentes tipos de factores. Una de ellas es el factor de 2.42 y esta es para barras rectangulares de cara recta. Después tenemos el de 1.83 y estos son para barras rectangulares con cara semicircular, aguas arriba. Y tenemos también el de 1.79 para barras circulares, que es precisamente esta, la de 1.79. Que es precisamente para esta, bueno, lo vamos a ver con el ejemplo. Vamos a ver que lo vamos a calcular con de 1.79, que son para barras circulares. Y todo esto multiplicado y dividido por el espacio de barras entre lo que es el claro de las barras. Multiplicado, bueno, elevado a la 4 tercios y multiplicado por la altura o energía de velocidad, de flujo de aproximación. Debemos de calcular lo que es la energía de aproximación. Y todo esto también multiplicado por el seno de ¿qué? Del ángulo de la rejilla horizontal. O sea, ya dependiendo si es, como les mencionaba hace un momento, si van a ser de limpieza manual o de limpieza mecánica. Y después vamos a calcular lo que es la velocidad a través de la reja. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al área, perdón, al número de espacios multiplicado por el espesor de la barra y a su vez multiplicado por el tirante hidráulico. Y esa me da una ecuación 1.19. Para la ecuación 1.20 debemos de calcular pues esta velocidad a través de las rejas. Y una vez que nosotros calculamos el área de reducción, recordemos que esta área de reducción es debida a la sección o al sistema de rejillas que vamos a tener dentro de la sección del área del canal. Y ya una vez que calculamos nosotros esta área de reducción, ahora sí vamos a calcular la velocidad a través de las rejillas. Y esto nos dice que es igual a ¿qué? Al caudal máximo
dividido entonces entre la diferencia del área del canal menos la reducción, perdón, el área de reducción. Bueno, vamos a hacer este pequeño ejemplo donde nos dice que una rejilla de barras circulares de 2 centímetros de diámetro instalada con una inclinación de 30 grados con la horizontal y espaciamiento libre entre barras de 1.8 centímetros, recibe un caudal máximo de 200 litros por segundo. Aquí el ejemplo nos dice que la limpieza de las rejillas van a ser mecánicas y por lo tanto, pues la inclinación, estamos dentro de lo que es el rango de 30 a 45 grados. Y también nos dice que la velocidad de acercamiento va a ser de 0.35 metros por segundo. Dice que el canal desarenador tiene un tirante hidráulico de 0.66 metros, 1 metro de ancho y un bordo libre de 0.30. Bueno, aquí canal desarenador se refiere pues al área del cribado. Ya con esas características, pues nosotros empezamos a hacer el primer cálculo. El primer paso sería que pues calcular el área de la sección del canal, así como lo vemos aquí en vista en planta. Tenemos un ancho de 1 metro, tenemos un tirante de 0.66 metros. Por lo tanto, el área nos va a quedar de 0.66 metros cuadrados, ¿sí? Porque sería el ancho de 1 metro del canal por el tirante hidráulico, que sería 0.66 metros. Después vamos a calcular la velocidad antes de las rejillas y nos dice que tenemos un caudal máximo de 200 litros. Por lo tanto, debemos de pasarlos a metros cúbicos por segundo, ¿sí? Por lo tanto, pues nos va a quedar de esta manera, 0.20 metros cúbicos por segundo. Lo vamos a dividir entre esta área ya calculada con la ecuación 1.13. Y finalmente esta velocidad nos va a dar igual a 0.30 metros por segundo. Ya una vez que tenemos esta velocidad calculada con el caudal máximo, vamos a calcular esa longitud de las rejillas. Esa longitud pues se refiere básicamente al el largo, ¿no? de esa reja. Y con la ecuación 1.5 nos dice que va a ser igual a ¿qué? Al tirante hidráulico más la suma del bordo libre. Tenemos un tirante hidráulico de 0.66 y tenemos un bordo libre de 0.30. Y bueno, aquí lo vemos en el dibujo, una representación, el tirante hidráulico de 0.66. Aquí hay un error, aquí el bordo libre sería de 0.30 metros. Y nos dice que tenemos una inclinación de 30 grados, por lo tanto, usando trigonometría, pues sabemos que aquí nuevamente tenemos otro error. Aquí sería seno de 30 grados y finalmente esta longitud nos da de 1.92 metros. ¿Sí? Esa sería la longitud de las barras. Ya una vez que tenemos la longitud, vamos a calcular cuántas barras vamos a necesitar. Y esto nos dice en la ecuación 1.16, el número de barras va a ser igual a ¿qué? Al ancho del canal, que ya sabemos que es de 1 metro, menos el claro de barras, ¿sí? El problema nos dice que sería de 1.8 centímetros y eso dividido nuevamente por el ancho, perdón, el claro de barras, o sea, la apertura, más el espesor de la barra. Y finalmente nosotros nos da un cálculo de 26 espacios. Por lo tanto, n-1, que sería el número de barras, va a ser igual a 25 barras. De esos 26 yo le voy a restar 1 y finalmente nos quedan los 25 barras. Y finalmente vamos a hacer el arreglo de las barras, en la cual nos dice que n-1 sería el número de barras y bueno, finalmente tenemos que son 25.
Tenemos un ancho de canal de 1 metro. Tenemos 25 barras de ¿cuánto? De 0.02, bueno, de 2 centímetros de espesor. Si nosotros multiplicamos el número de barras por el espacio, perdón, por el espesor, nos va a dar de 0.50 metros. Después vamos a multiplicar los números de espacios por lo que mide los espacios. Tenemos 26 y nos dice que es de 1.8 centímetros. Finalmente nos va a dar de 0.47. Entonces hacemos la sumatoria de 0.50 más 0.47. Nos va a dar un valor de 0.97 metros. Por lo tanto, pues va a ser menor, ¿sí? En lo cual nos queda todavía sobrando 3 centímetros. Debemos de tener exactamente el metro, lo que es el ancho del canal. Y para esto, pues hay que hacer un arreglo, ¿no? Ya sea que nosotros le asignemos 1.5 centímetros a cada lado o aumentemos el espacio entre barras. Y bueno, en este ejemplo vamos a aumentar el espacio entre barras, vamos a aumentarle a 1.9 centímetros, ¿sí? Considerando el número de barras n-1, que van a ser las 25 barras, y el número de espacios entre barras pues, van a ser los 26, ¿no? Y vamos a multiplicar esos 26 espacios por lo que mide pues esos espacios. Ahora que son de 1.9, perdón, 1.9 centímetros, nos va a dar ahora un valor de 0.49 metros. Ya la sumatoria de estos dos nos va a dar de 0.99 metros. Por lo tanto, yo le puedo asignar 5 milímetros a cada lado y finalmente pues yo ya tendría lo que es el ancho de el área de las rejillas, exactamente el mismo ancho del canal. Y finalmente vamos a calcular lo que es la pérdida hidráulica y esto nos dice que la ecuación es igual a, beta, ¿sí? Que es 1.79 para barras circulares. Cuando son para barras rectangulares, lo vamos a calcular de esta manera, ¿sí? Con la ecuación 1.11. Y bueno, debemos de calcular primeramente lo que es la energía de velocidad de flujo de aproximación y este va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de acercamiento elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y ya sabemos que la velocidad de acercamiento es de 0.35 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido pues por 2 veces 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y finalmente, la energía de velocidad del flujo de aproximación nos va a dar de 6.24 por 10 a la menos 3 metros. Y ahora sí, finalmente podemos calcular lo que es la pérdida hidráulica. Sería 1.79 para barras circulares. Tenemos, perdón, tenemos 0.02, que sería el espesor de la barra, 2 centímetros, dividido entre ¿qué? Entre lo que es la apertura. Si recuerdan que el problema nos daba de 1.8 centímetros, pero como hicimos el ajuste a 1.9, pues vamos a considerar 1.9 centímetros. Todo esto elevado a la 4 tercios y multiplicado por esa energía de velocidad de aproximación y multiplicada por el seno del ángulo. En este caso el problema nos dice que es de 30 grados. Y finalmente pues nos da esa pérdida hidráulica de 6 milímetros, ¿sí? Que sería esta parte de la carga hidráulica HL. Y vamos a calcular lo que es la velocidad a través de las rejillas. Antes de eso, pues debemos de calcular esa área de reducción, como lo hicimos en la ecuación anterior, y esta nos dice que va a ser igual a ¿qué? Al número de espacios multiplicado por el espesor de las barras y también multiplicado por el tirante hidráulico. Entonces tenemos 26 espacios
Aquí también trae un error, aquí sería de 20 centímetros, por lo tanto sería 0.020 metros multiplicado por el tirante hidráulico de 0.66. Por lo tanto, tenemos un área de reducción de 0.34. Esta área de reducción pues, es debido a que tenemos las rejillas. Y finalmente tenemos la velocidad a través de las rejas, y esto nos dice que es igual a al caudal máximo, ya lo calculamos, sería de 0.20 metros cúbicos sobre segundos. Bueno, este caudal máximo ya el ejemplo nos proporciona. Sí, que el ejemplo nos dice que son 200 litros sobre segundos. Y lo vamos a dividir entre el área digamos, antes de las rejillas, y después vamos a restar lo que es el área de reducción y lo que es ya a través del sistema de las rejillas. Y finalmente, pues tenemos una velocidad de a través de la reja de 0.63 metros por segundo. Y bueno, aquí tenemos el resumen de cada uno de los valores, tanto como el ancho, el tirante hidráulico, borde libre, número de espacios, número de barras, diámetro de las barras, que son los claros, la inclinación, la pérdida hidráulica, velocidad de acercamiento y lo que es la velocidad a través de las rejillas.